Bueno, bienvenidos a todas y a todos a este video explicativo sobre el trabajo integrador final del ciclo de inicio universitario 2021. En este video vamos a hacer un recorrido por el aula en el que se encuentra alojada el trabajo que tienen que realizar y después tres referentes de los talleres de nuestro equipo de conducción les van a contar qué se espera de cada uno de los talleres a la hora de realizar el trabajo. Es importante que tengan en cuenta que este trabajo final es un recorrido para finalizar esta trayectoria que iniciaron en abril de este 2021 y también va acompañada con los trabajos obligatorios que tenían que entregar. Es importante en ese caso que se pongan en contacto con los docentes de sus comisiones y consulten en el caso que tengan que entregar algún otro material que adeuden. Bueno, en primera instancia voy a mostrar el aula para que la puedan ver cómo quedó configurada. Voy a hacer una presentación. Bueno, creo que ahí se ve bien. Esta es el aula comisión. Ustedes verán que la suya va a decir comisión, CIU y el número de la comisión, no va a decir esta palabra plantilla. Y tenían solapas, la solapa general, que era la presentación, donde ustedes perdón, la solapa general que explicaba cómo era el recorrido del ciclo de inicio, una pestaña que era presentación y los que habían iniciado el 5 de abril o unas semanas antes tenían una actividad por el Día de la Memoria. Ahora van a tener otra solapa, que es la del trabajo integrador final, y en la cual encuentran algunas indicaciones o descripciones de lo que hay en esta solapa. Es importante que lean todo el recorrido, que presten atención, que se tomen el tiempo para leerlo, para ver cómo se mira cada uno de los materiales que están a continuación. En el primero encontrarán la consigna del TIF. Yo voy a leer ahora cuál es la consigna del TIF y después le daré la palabra a los colegas que les irán explicando algunas cuestiones generales de los talleres. Bueno, el TIF en sí, la consigna es, voy a leer la primera parte de la consigna, que es elegir uno de los temas que se presentan a continuación y elaborar un texto explicativo en el que pongas el tema, en el que ponga el tema. Tenés dos opciones de temas para elegir, que encontrarás en el punto que sigue. Bueno, a continuación van a encontrar los temas, que ahora también vamos a hablar de eso, pero es importante que tengan en cuenta que lo que tienen que hacer es elaborar un texto explicativo y, y también tener en cuenta las condiciones que siguen a continuación. Bueno, voy a dejar de compartir, vuelvo a la pantalla y ahora sí le voy a dar la palabra a Rosa, que nos va a explicar algunas cuestiones vinculadas al taller de lectura y escritura. Bienvenida, Rosa. Bueno, gracias. Hola a todos y a todas. Bueno, puestos ustedes a realizar el trabajo integrador final, tienen que tener en cuenta desde el taller de lectura y escritura que tienen que elaborar un texto explicativo claro en el cual expongan el tema que han seleccionado. ¿Qué quiere decir que sea claro? Bueno, que sea coherente, que cada una de las partes que formen su texto estén bien relacionadas y desarrollen ese tema seleccionado. Tiene que haber unidad temática. Recuerden que el texto explicativo tiene una estructura que ustedes tienen que respetar. Igual van a encontrar esto en el documento que les anunció Mariano antes, bien detallado. Tienen que relacionar bien las ideas. Si están hablando de algo, tienen que conectar con la idea que sigue. No tienen que quedar cuestiones fragmentarias. Tienen que incorporar la voz de los autores que ustedes consultaron para poder desarrollar el tema. Esto lo pueden hacer en citas directas o indirectas y también recuerden que tienen que poner la referencia al texto consultado, tanto en el cuerpo del texto como en la bibliografía. Es importante que ustedes logren tener una voz propia en el texto. ¿Qué significa tener una voz propia? Que no tienen que tomar el texto fuente, subrayar las ideas principales y después transcribirlas tal cual están en el texto, sino que tienen que elaborar eso, utilizando otras palabras, reformulando. Esto es muy importante porque ustedes vieron en el texto explicativo de la clase 3 y también en el informe de lectura y en el último trabajo que hicieron en la clase 10
que deben asumir esa voz propia y además no tienen que incluir opiniones personales. Recuerden que en este tipo de texto no estamos pidiendo que tomen postura, que adhieran o que discutan a los autores que ustedes mencionaron, sino que expongan los temas sin opinar. Y un último aspecto a tener en cuenta es el de la ortografía, que no es más importante que los otros. Es tan importante como, es decir, en un texto, es importante la coherencia, el relacionar bien las ideas, el utilizar el vocabulario adecuado. Estamos en un texto académico, por lo tanto hay alguna terminología que hay que respetar porque es científica y siempre tener en cuenta la adecuación. Y en esto, colaborar también con la cuestión de la ortografía. Piensen ustedes que no es lo mismo paso que pasó, y esto se tiene que reflejar en su texto, porque están elaborando un texto escrito. Entonces, el que lo lee tiene que leer lo que ustedes pusieron y no lo que uno cree que quisieron poner. Entonces, tienen que revisar la ortografía. El Word los ayuda a hacer esta revisión en cuanto a la ortografía. Y me acordé de algo más, que es el tema de la puntuación. La puntuación también es muy importante. Recuerden que si el texto va a estar organizado justamente en 3 partes, en la introducción, en el desarrollo, en la conclusión, la puntuación tiene que reflejar esto. Los puntos y apartes justamente nos sirven para abordar aspectos distintos de un mismo tema. Entonces tengan en cuenta la ortografía, la puntuación, que se suma a los aspectos que antes les comenté. Creo que si ustedes tienen en cuenta estas recomendaciones, lo que escribimos en el documento que ustedes van a leer de orientaciones, si consultan a los docentes, porque toda la semana que ustedes estén escribiendo pueden hacer todos los tipos de consultas que tengan en el foro de consultas a los docentes, van a poder realizar un muy buen trabajo. Bueno, mucha suerte. Bueno, muchas gracias, Rosa. Ahora le damos la palabra a Paula, que es del taller de Sociedad y Vida Universitaria. Pau, bienvenida. Hola, gracias Mariano, gracias Rosa, muy claro. Bueno, ustedes van a encontrar que hay 2 temas. Es importante que tengan en cuenta que no tienen que hacer los 2, sino que tienen que elegir uno solo. Estos temas no son nuevos y ya los vieron en el taller. Un tema para hacer ese texto explicativo que nos decía Rosa puede ser centrarse en las características de las universidades públicas, en Argentina por supuesto, pertenecientes a lo que conocemos como la tercera ola o el tercer momento de creación. Recuerden que ustedes ya lo trabajaron en la actividad 3 de la unidad 3, esos 3 momentos de expansión del sistema universitario argentino a partir de la creación de universidades, ¿sí? Ustedes saben que el sistema universitario se expande por distintas razones, acá hacemos foco en la creación. Recuerden que tendrían que ubicar esos 3 momentos que son muy distintos, en contextos políticos muy distintos. Recuerden que tenemos el plan Taquini en dictadura en los 70, en los años 90 durante el menemismo, y lo que tendríamos que hacer foco aquí sería durante lo que se conoce como la tercera ola, que corresponde a los gobiernos kirchneristas entre el 2003 y el 2015. En especial, por supuesto, van a tener que concentrarse en las universidades del conurbano. Ustedes recordarán que en la segunda ola de creación, muchas fueron creadas en el Gran Buenos Aires, y en esta tercera ola de creación tenemos aproximadamente la mitad en el Gran Buenos Aires y la otra mitad en el interior. Es importante que nos centremos en las del conurbano bonaerense. ¿Cuáles son? Recuerden, bueno, puede ser la UNAF, la UNDAP, la propia UNPAS, ¿sí? Ahora, estas universidades tienen un perfil del estudiante bastante específico, ¿sí? Entonces, recuerden lo que trabajaron en torno a qué significa ser primera generación de estudiantes universitarios en sus familias. Recuerden que esto ya lo vieron en el trabajo práctico con el texto de Julián Mónaco, así que no es algo nuevo. Y vinculado a las características de los estudiantes de estas universidades, recuerden hacer foco en cuáles son las políticas de acceso y permanencia que las universidades públicas destinan a sus estudiantes, ¿sí? No las voy a mencionar, pero para que estemos en línea, recuerden que hablamos de becas, tutorías y demás. Eso es algo que ustedes tienen que trabajar y que ya lo vieron.
A su vez, recuerden que esto se relaciona íntimamente con nuestra ley de educación superior, porque establece esa ley que el Estado es el que debe garantizar la igualdad de oportunidades y las condiciones de acceso, permanencia y graduación. Ustedes recuerden que la educación es un derecho y por ende, al ser un derecho, el Estado es el que debe garantizarlo. Repito, no es algo nuevo, pueden revisar lo que vieron en el trabajo práctico de la unidad 2, en la actividad 3 de la unidad 3, revisen el cuadernillo, el aula, sirven tanto los textos como los videos y las páginas web que trabajaron en esa oportunidad. En el archivo que está en el aula de orientación van a encontrar el listado de autores, por si no los recuerdan, y tengan muy presente, por favor, el momento en que fueron escritos cada uno de esos artículos que se les proponen. Porque ustedes verán, por ejemplo, que hay del 2013, desde 2017, y no es lo mismo un texto que me hable de las universidades en el 2013 y me diga que hay 9 universidades nuevas, si yo tomo uno del 2017 o el 2019 y vamos a hablar de 19 universidades nuevas. Entonces, eso ténganlo presente. El segundo tema que ustedes pueden elegir para hacer el texto explicativo sería la situación de las mujeres en la educación superior. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la situación de las mujeres en la educación superior? Básicamente se espera que al menos atiendan a 3 cuestiones. Una es la feminización de la matrícula. Seguramente ustedes habrán visto alguna imagen de la reforma del 18 cuando trabajaron en esa actividad en la cual predominan los hombres. Prácticamente no hay ninguna mujer. Bueno, si vamos hoy por hoy, depende la carrera, depende la universidad, las mujeres al menos representan el 50%. Hay carreras, por supuesto, que las mujeres representan el 80 al 90% de la matrícula. Entonces, eso es la feminización de la matrícula que ustedes tienen que trabajar. Un segundo aspecto que debería estar presente es la persistencia del techo de cristal o lo que se conoce como las barreras invisibles que hacen que a las mujeres nos cueste más llegar a determinados cargos cuando llegamos. ¿Cómo esto ustedes lo pueden ver? Bueno, por ejemplo, en nuestra universidad las mujeres somos mayoría en el plantel docente, mayoría en el plantel no docente, mayoría entre las estudiantes, mayoría entre las egresadas, pero hasta ahora nunca tuvimos una rectora mujer. Eso es un techo de cristal. La tercera cuestión que ustedes tendrían que tener trabajado si eligen este tema es la violencia hacia las mujeres, ¿sí? Y la violencia en el ámbito universitario, por supuesto, y qué hacen las universidades con eso, es decir, la creación de protocolos de actuación y de espacios específicos. Ustedes recuerden que en la UPAS somos una de las pocas que además de tener un protocolo de actuación frente a violencia de género, también tenemos el espacio de Orbig. Y ustedes pueden trabajar ahí también la creación de redes interuniversitarias. Y recuerden que tienen la página de RUGE, del Consejo Interuniversitario Nacional, para poder trabajarlo. Este tema, nuevamente, ya lo vieron, pueden revisarlo trabajado en la actividad 4 de la unidad 3. Ahí tienen también una serie de artículos, de páginas web, incluso el protocolo, así que pueden consultar con sus docentes cualquier duda que salga. Recuerden que cuando vayamos a evaluar estos textos explicativos que hayan realizado, desde el taller vamos a tener en cuenta que efectivamente estén presentes las ideas principales para entender estos temas y los conceptos claves. Por ejemplo, ¿qué puede ser un concepto clave para el primer tema que les dije? Bueno, inclusión, derecho a la educación. ¿Qué puede ser un concepto clave que nosotros veamos que esté presente en el segundo tema? Y puede ser techo de cristal, patriarcado, feminización, ¿sí? Bueno, ustedes lo pueden trabajar con sus docentes. Y recuerden sí o sí que al menos tiene que haber 3 autores o recursos presentes en su texto. No quiere decir que se tienen que limitar a eso, sino que es el mínimo. Pueden usar todos los que se proponen, pero al menos 3. Por lo pronto, eso es lo general y específico del taller. Gracias. Bueno, muchas gracias, Paula. Ahora seguimos con Martín, que nos va a contar algunas consideraciones para el taller de matemáticas. Bienvenido, Martín. Gracias, Mariano, Rosa, Pau. Bueno, para seguir en línea un poco con lo que comentan mis compañeras, ustedes una vez que seleccionen el tema en el cual van a basar su trabajo, de acuerdo a sus intereses o demás, van a encontrar en la
la página que mostró Mariano, 2 carpetas en donde van a encontrar datos cuantitativos, ¿sí? Es decir, numéricos, gráficos, estadísticos, de cada uno de los temas que mencionó mi compañera Paula. Entonces, ustedes van a tener que centrarse en una de esas 2 carpetas, no va a ser necesario que las recorran a ambas. Dentro de esas carpetas van a encontrar, como ya les dije, una serie de tablas con datos estadísticos, van a encontrar gráficos ya elaborados con un breve índice que haga referencia o haga una orientación respecto de qué muestra cada gráfico, y así ustedes poder seleccionar. Una vez que elijan el tema y empiecen a indagar un poco en esta información cuantitativa, ustedes van a tener que tomar decisiones. Eso va a ser lo más importante acá. Es decir, vamos a enumerar primero qué cosas no hay que hacer, que uno a veces se siente tentado. No hay que copiar tablas directamente, no hay que cargar de datos el trabajo. Es decir, lo importante acá es que ustedes seleccionen pertinentemente los datos cuantitativos que van a servir para resaltar parte de su explicación, para justificarla, para darle fuerza. Es decir, lo que no buscamos es que el texto esté repleto de datos simplemente por una cosa de decir, estoy mostrando que hice cosas de matemática, y por otro lado tampoco dejar 1 o 2 datitos sueltos como si fuera una especie de decoración del texto. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué van a tener que hacer ustedes con esos datos? Porque va a haber una buena cantidad de información, es buscar relaciones, ver de qué manera esos datos que ustedes tienen los pueden llevar a porcentajes, a proporciones, es decir, cuestiones que hemos trabajado más en la primera unidad del taller. Luego van a tener representaciones gráficas y van a tener que ver de qué manera pueden elegir pertinentemente hasta 2 gráficos por trabajo para mostrar alguna parte que ustedes quieran, como dije anteriormente, resaltar, reforzar o explicar de mejor manera. ¿Por qué digo esto de hasta 2 gráficos? Bien, el trabajo va a tener una extensión máxima que van a encontrar en las condiciones de entrega. No podemos poner 20 gráficos cuando la extensión máxima son 4 páginas, porque si no, no estaríamos dando lugar a la explicación. Entonces consideramos en el equipo de trabajo que utilizar pertinentemente 2 gráficos es una cantidad adecuada y además va a mostrar justamente esta pertinencia, cuando uno muestra realmente lo que sabe, no porque ponga de más, sino porque elige correctamente. ¿Sí? Entonces, ustedes van a tener que ver qué parte de su explicación es más importante resaltar o justificar y en base a eso seleccionarán un gráfico. Otra cosa importante respecto de los gráficos, como ustedes van a tener ese material para seleccionar, no deberán realizarlos ustedes. Van a tener que sí o sí utilizar los gráficos que están ahí, de modo tal que si alguno tuviera el conocimiento y el acceso para realizarlos, le vamos a pedir que se ajuste a los gráficos que tienen porque no va a ser permitido la utilización de gráficos elaborados por ustedes mismos. ¿Sí? Entonces, hasta ahí lo que es la selección de datos. Repito, van a realizar cálculos, van a incorporar porcentajes y datos cuantitativos, pero tienen que ser elaborados por ustedes a partir de la información que encuentran en las tablas. ¿Sí? Ahora bien, ustedes dentro de una explicación van a mencionar cantidades o porcentajes y lo que no debe ocurrir es que inmediatamente dentro del texto aparezca el cálculo que dio origen a esa cantidad porcentual porque se volvería muy incómoda la lectura. Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer es agregar un pequeño anexo al final del trabajo en donde van a explicar cómo obtuvieron esos datos. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que si queremos explicar la evolución de la población estudiantil femenina en cierta carrera y ustedes quieren decir que, por ejemplo, entre 2 años aumentó un 66,80%, esto es un ejemplo inventado, bueno, en el anexo deberán decir, en el párrafo que digo tal y cual cuestión, este porcentaje se obtuvo mediante este cálculo, y ahí citar los valores, los cálculos que se hicieron, para que los profes de matemáticas, cuando vayan a chequear esa cantidad porcentual, tengan la información de qué hicieron ustedes. Tengan en cuenta de que va a haber mucha información y los profes no tenemos todas las miles de relaciones que a ustedes se les puede ocurrir representar. Ustedes tienen que hacer un trabajo que la persona que lo lee pueda entenderlo y no que ya sepa lo que ustedes quieren decir. ¿Se entiende? Porque, repito, sería imposible que los profes se pongan a hacer todas las infinitas posibilidades de porcentajes o proporciones que pueden surgir de una tabla. Entonces ustedes tienen que ser, por 2 partes, muy claros en la redacción de la explicación y además en el anexo dar cuenta de dónde surgieron esas cantidades que ustedes están calculando. Así que bien, en líneas generales eso, van a ver que hay una relación entre las tareas 10, 11 y 12 que se realizaron sobre el final del taller y de alguna manera podríamos decir que este TIF es
un paso más, ¿no? Una versión superadora de esas tareas que a ustedes les permitía o les pedía en realidad hacer algunas explicaciones en base a datos cuantitativos, pero bueno, ahora tenemos un trabajo un poco más importante, bastante más importante diría yo, y relacionando los textos de los 3 talleres. Así que bien, de mi parte nada más, tener en cuenta que no siempre más es mejor, lo importante es que haya la cantidad justa de información y bien relacionada. Nada más, gracias. Bueno, muchas gracias Martín. Entonces con esto finalizamos este pequeño video. Antes voy a dejar unas recomendaciones que tienen que ver con que el taller, el ciclo de inicio, se completan los 3 talleres. Tengan en cuenta eso, no es que se completa un solo taller y ya está, sino que tienen que estar atentos con sus 3 docentes y coordinar y ver la posibilidad de completar algunas actividades que le hayan quedado pendientes y si están habilitados para rendir o para entregar el trabajo integrador final, mejor dicho. Es muy importante que tengan cuidado con las copias. Los TIF, los trabajos integradores finales, todos los años cambian. En particular este año cambia mucho respecto a los años anteriores. Así que es muy fácil detectar las copias. Y tengan en cuenta que cuando se detectan copias en esta instancia, les quedan en su legajo. Es un llamado de atención para sus legajos. Tendrán alguna reunión con sus docentes y verán cuál es la posibilidad o no de volver a rehacer el trabajo, así que es muy importante que tengan en cuenta estas cuestiones. Y otro, por último, lo que decían recién los compañeros, es que tengan en cuenta las condiciones de entrega. Miren el material obligatorio, hay un documento que se llama materiales obligatorios y pautas de presentación. Bueno, ahí también estén atentos a cuáles son las pautas para la presentación. Bueno, por el momento nada más. Muchas gracias Paula, Martín y Rosa, y nos vemos y éxitos en esta entrega del trabajo final. Hasta luego.